Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar ahora sobre el inicio de la vida, sobre el origen de la vida, el inicio de la humanidad, Inmaculada Concepción, Santo Grial, seres humanos y seres de luz. ¿m? Bueno, el ser humano en la vida en Dios tiene 3 estadios cíclicos, lo eterno en Dios. Recibe información, gesta información y expande información. Respirar. Ley de atracción. Universo origen, universo todo. Cada ser en sí mismo es. Puede avanzar con sus capacidades, con su vibración, con su evolución. Maika, mi corazón, ser de luz, consciente, entendido de lo que sucede en ella misma y en el universo, es un ser despierto, que dio vida, origen, inicio, seres humanos aquí. La vida en Maika se dio en su corteza, en su vestidura o en su etapa evolutiva, gaiana o planetaria. Esta vida inicial se llama célula roja, origen, carbón, sin ADN, inicio. Es un huevo, vida. Antes eran elementos. En el centro no hay información, solamente es la parte exterior. Es decir, antes había elementos y a partir de la alquimia de Dios se fue transformando en vida. Y solamente tiene el contorno. Dentro de sí misma no hay información. A esto se le llama que es una célula origen, inicio, sin ADN. No hay transitar más que de elementos a la creación vida. Los elementos son infinitos en sí mismos y la diferencia de la vida es que toda ser vida tiene 4 cuerpos. Biología, que es la materia, emociones, que es la conciencia de amor, y conciencia en sí misma, inteligencia y la energía. Estos 4 cuerpos hacen el ser, componen el ser, que es vida. Si falta uno de ellos, si falta uno de esos 4 cuerpos, sería solo elementos. Esta célula es origen. Antes de esta, elementos. Energía inicial, cuerpo de Dios. En el caso de esta pleiadiana, no solamente se dio la vida origen, nada de información, ADN, aprendizaje. Esta pleiadiana es un ser de luz, en su centro, en su núcleo, infinita información. Ser evolutivo consciente. Las células internas de este ser que se llama chispa de luz, esencia divina, seres de luz, óvulo de luz, fractalización de Dios, nace con infinita información de universo en sí misma. Ella tiene la fabulosidad de la gran pleiadiana Maika, hija del arcángel Metatrón o Danantron, en su verdad universo. La diferencia de esta célula origen es que está vacía de ADN, inicia su camino de aprendizaje. En cambio, la célula de luz no es más que un espermatozoide, una célula con el impulso natural de avanzar. La célula origen es de movimiento interno, no hay movimiento externo, espermatozoide. Un espermatozoide, óvulo de luz, transformado en espermatozoide, tiene la facultad de movimiento, de avanzar en el terreno.
El ser luz, el ser de luz, universo, por infinito, no puede avanzar si su entorno es origen. Es imposible, no es compatible la energía nuclear de este planeta con la energía, o sea, con el exterior origen. Y por eso nace como espermatozoide. Y su único impulso natural para avanzar y sobrevivir es clonar. Clonar una célula origen y bueno, el inicio de la verdad de los seres de luz en templo humano y la raza nativa origen, simplemente o ADN, alquimia del exterior de los 4 cuerpos más la creación de Dios. Seres de luz en templo humano en sí mismo salen para clonar estas células. Simplemente la fusión de óvulo, ser humano nativo y óvulo de luz en templo humano nos da la verdad en hoy y en la historia con más claridad. Somos seres, hijos de elevados, encarnados en un gran templo humano desde el origen mismo de la vida y de los elementos al ser vida y evolucionar. Simplemente se dio. No es algo que sucede desde ahora, no es posible por haber sucedido en el origen, de esta manera cíclicamente se repite. La célula origen, después de un periodo de gestación interna, de entendimiento de su propia verdad, llega un momento donde ya no puede sostenerse en sí misma. Y esta célula en sí misma se da cuenta que debe dividirse y transitar un tiempo más. Es en este momento que esta célula se rompe el huevo y se divide saliendo un espermatozoide y avanzando un tramo más. Esta célula cae y la siguiente lleva en sí misma la primera célula con información ADN, información en ella en sí misma, segunda etapa. Esta segunda célula avanza el tiempo, el espacio que puede avanzar. Y cuando ya no puede avanzar, la cola del espermatozoide se corta. Y el espermatozoide, se vuelve como el anterior óvulo, un ser en sí mismo. Vuelve a repetir el periodo de gestación, asimilación de toda la información y se da cuenta de que no puede avanzar y vuelve a dividirse, formándose en espermatozoide. Y esta, que era 2, se transforma en 3. 100, 1000, 1000 millones, por infinito, en sí mismos. El linaje del ser de luz, universo, en la célula roja y el linaje nativo, Inmaculada Concepción, natural en sí mismos, así son. Al transitar el tiempo, la evolución, la expansión y la creación en sí mismo. Esta célula de luz ve que no puede dividirse ni que tampoco puede avanzar. Esta célula, que se ha dividido infinitamente, entiende que ya no puede ni dividirse ni avanzar en sí misma. Por capacidad, por inteligencia celular, piensa agruparse con millones y millones de células, como ella misma. En lugar de ser una avanzando, entiende que para seguir avanzando y sobrevivir, debe agruparse a semejantes a ella. El ser humano luz, como el ser humano nativo, empiezan a entender de manera celular, seres célula, que no es un humano, avanzando el tramo evolutivo. En esta etapa tenemos un gran cúmulo de células en sí mismas. Los nativos, que no necesitan estatura, no necesitan ADN de luz para poder avanzar, y los seres de luz necesitan clonar en ambiente origen para poder avanzar, porque la vibración exterior no es compatible a su propia vibración universo. Estas dos células, nativos y seres de luz,
acumuladas por infinito, empiezan a ser células amorfas, entienden que deben avanzar y deben hacerlo en el agua, entendiendo que deben formar sistemas. Cada célula y cada santo grial que avanzó desde el origen entiende en sí mismo que será humano o que será un león o que será un pájaro, un nativo, un ser de luz en templo humano, etc. Cada una de las células inconscientes sabe su destino. En el caso de la raza nativa humana, que nace en el vientre, en el agua de este planeta, entiende que debe salir del agua y empieza a generar sistemas y órganos. Esto es evolución infinito desde el origen. Una vez que los seres empiezan a ser sistemas, respiración, respiratorios, etc., todo lo que hoy es por evolución, simplemente salen del agua y se adaptan a otro nuevo ambiente y empiezan una nueva etapa evolutiva de transformación. Estas células necesitan unirse otra vez para generar un nuevo ser, para avanzar. Entonces se requiere adaptación a la Tierra. Se forman los órganos, los sistemas, las extremidades, simplemente seres sirena, que son los sirianos, fusión de infinitas células amorfas para la creación del humano Homo erectus. Ser humano inicio. Antes del agua, tras la adaptación en la tierra, el ser humano, el ser de luz en templo humano, salió primero y se adaptó primero. El hombre y la mujer, linaje de luz, los primeros templos, primeros canales de información, campos de vida, fueron humanos, simplemente hijos de elevados que dieron la información de grandes dioses, información de ADN. Así sucedió la otra corriente, Adán y Eva, humanos nativos, originarios, puros, célula inmaculada, concepción. Los seres de luz hablaron de dioses, de faraones, de Dios en sí mismo. El humano nativo es inmaculada concepción. La mujer fecunda en sí misma. El óvulo lo fecunda en sí misma. No requiere de espermatozoide para avanzar en la vida. Se dijo que vírgenes y seres que no pudieron tener hijos fueron padres por inmaculada concepción, por obra divina, por obra de Dios. Estamos hablando de la verdad de Inmaculada Concepción. El ser humano nativo en sí mismo crea vida y es la mujer la que en sí misma, la que si es nativa y requiere la división, el cuerpo, alquimia perfecta de Dios en sí mismo, simplemente genera vida. Para esta vida se requiere un impulso natural de energía, arte, alquimia, creación que viene de la sexualidad. El ser de luz del templo humano requiere óvulo y espermatozoide. Habita el gran ser de luz y en la gran humana el óvulo preparado para esa gestación. Ahora, ¿cómo Dios se ha creado? ¿Cómo Dios que ha creado todo se creó a sí mismo? La misma respuesta de Dios es la misma respuesta de la Inmaculada Concepción. Nadie creó a Dios. Dios en sí mismo es infinito, amor sin límites, gran conciencia. Es toda la energía que existe, toda la energía que existe y nos rodea. Antes de pensar o nombrar o vibrar a Dios, solamente cierra los ojos y no hay pregunta, no hay respuesta, no hay nada más que el silencio, simplemente el entendimiento de la respiración. Si Dios creó la energía y la energía, todo lo que existe es Dios, universo, y queremos ir más allá de esta posibilidad, solamente nos quedamos en nosotros mismos, siendo un ser en uno mismo. La respuesta es, estamos yendo a la verdad del ser. Ser nosotros mismos en nosotros mismos. Dios en sí mismo es, y cada ser elemento en él.
es en sí mismo y en su propia evolución, verdad, camino, conocimiento a Dios, puede ser y es. Gaia es la corteza de Maika, es un ser de luz consciente. Los seres evolutivos en Dios tienen la fabulosidad de formas imposibles para un humano entender. Todas las que conocemos aquí son seres en Dios, el Sol, diferentes planetas que se pueden ver. Hay mucho más y podemos entender por estar en Dios en conciencia. Ustedes son humanos, niños de universo, entendiendo que somos y de dónde venimos y a dónde vamos, estamos completando nuestro ser, los 4 cuerpos. Biología, emociones o conciencia de amor, la gran inteligencia, que es elevada sabiduría o telepatía, y el gran ambiente, que es la energía, que es la única energía exterior que tienen, porque no pueden ser aún en ustedes mismos. En ese cuarto cuerpo o último cuerpo, una vez que sea energía exterior en ustedes mismos, serán la verdad de Dios y avanzarán conociéndose y conociéndolo más cada vez, avanzando. El ser humano es lactante, niño, pegado a este planeta está. Y la energía de este planeta es lo que lo ha hecho ser, nacer como célula, óvulo, espermatozoide. Y avanzar hasta hoy y ser la gran fabulosidad de ser humano. Máxima expresión de vida inteligente aquí. Todo tu alrededor forma parte de ti. Tú formas parte de tu alrededor. Por lo tanto, y para cerrar, avanzar al último cuerpo en nosotros mismos, la energía, la vibración, segunda etapa evolutiva, seres libres totalmente, conscientes, sin límites de entendimiento, simplemente la completud que han anhelado desde el origen, desde el nacimiento. Próxima está. Eleven conciencia y cuando eso suceda podrán ver todo el alrededor brillar. Y asimismo también no será interno, será externo y lo podremos ver nosotros y cada ser animal y humano preparado para ver. Honor y gratitud.